fariseos y los saduceos, aunque eran grupos enemigos entre sí, ambos estaban unidos en contra de la luz, porque odiaban la luz y estaban en tinieblas. Los discípulos rápidamente se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan en el barco. Los discípulos habían dejado a los guías ciegos, a los enemigos del Evangelio, porque amaban la luz. Una vez fueron ciegos, pero esta vez pueden ver, tienen la vista espiritual, pues andan con la luz. En San Mateo 11:25 dice que a ellos les eran revelados los misterios del reino, que habían sido escondidos para los sabios y para los entendidos. Los discípulos del Señor habían dado la espalda a la sociedad al seguir al Señor Jesucristo, seguían la luz. Dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Aquellos discípulos que le aceptaron antes de entrar en Jerusalén, Jesús les dice: mirad, una advertencia, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para tentarle, los fariseos y los saduceos dice que le pedían una señal. Les dijo: ¿por qué piden señal? Para ellos, una señal solamente la podía dar Dios, una señal celestial. Y solo los demonios hacían señales terrenales, como Moisés y los magos de Egipto. Así que ellos le mandaban una señal diciéndole: detén el sol como Josué lo hizo, o haz descender fuego del cielo como Elías lo hizo. Pero Jesús le dice: no hay señal para ustedes. En el versículo 3 los comienza a nombrar, les dice hipócritas, les dice en el versículo 4 generación mala y adulterina, y esto fue en Galilea. En el libro de Marcos, estas mismas palabras, dice que les mandó que se guardasen de la levadura, no como una sugerencia, sino es un mandato divino. Guárdense, estén apercibidos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos nos presenta a otro grupo llamado los herodianos o Herodes. Dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces, tenemos a los fariseos, a los saduceos y a Herodes. Los fariseos solo seguían el sistema legal. Los saduceos eran liberales y los herodianos seculares. Una advertencia para todo predicador, especialmente nuevo, de guardarse de la mala influencia de los fariseos, saduceos y herodianos, pues existe la vulnerabilidad en aquellos que han comenzado a ver la luz. Y la levadura en la palabra de Dios es un término bíblico de algo muy influyente.
que se impregna, que carcome, que corrompe, algo muy dominante. La levadura en el Nuevo Testamento solo se usa positivamente en 2 ocasiones, hablando del reino de los cielos. Las demás veces se usa para definir la influencia diabólica y pecaminosa. Jesús prevenía a sus discípulos que mientras estuvieran ellos en el ministerio, serían rodeados de la influencia del sistema legal de los fariseos. Pretendían seguir reglas puestas por ellos mismos. Serían rodeados por la influencia del sistema liberal de los saduceos, una religión que podían hacer lo que querían, y también del sistema secular de Herodes, arrogancia en el poder y abuso del poder terrenal. Herodes era movido por la política, los saduceos no creían en lo supernatural, lo que más conocemos de ellos, no hay resurrección, y los fariseos, que es el grupo más famoso que todos oímos, ellos lo único que les importaba era el exterior, prejuiciosos y sobre todo hipócritas. Siendo estos grupos enemigos entre sí, se amistaron contra Jesús y todos los rechazaron. Ninguno aceptó al Señor Jesús. Jesús es nuestro modelo de la educación cristiana, es nuestro modelo del discipulado. Él les enseña lo que deben saber y les enseña lo que no deben hacer. Jesús les enseña, los alerta lo que deben evitar. Mientras Jesús les está previniendo de algo importante como lo es esa mala influencia que podría contaminar al ministerio, los discípulos, todavía un poco distraídos, pensaban que les hablaba de pan. Marcos dice que altercaban unos con los otros diciendo: no tenemos pan. Distraídos y sin entender todavía la enseñanza del maestro, pensando que la preocupación de Jesús era que se abstuvieran de comer pan con levadura. Jesús dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomáis pan? Sin poder entender y sin poder ellos comprender, todavía con el corazón endurecido, teniendo ojos no veis, oídos no oís. A vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Aún estáis como ellos sin entender? No nos extraña porque Jesús les advierte acerca de la mala influencia de los fariseos, saduceos y herodianos. Jesús les dice: ¿ya no se acuerdan cuántas canastas levantaron cuando alimenté a 5,000 con 5 panes? ¿Cuántos canastas levantaste cuando alimenté a 4,000 con 7 panes? Y ellos dijeron: sí, 12 y 7. Entonces, esto acaba de acontecer hace 2 días y su mente está pensando en pan. Cuando Jesús les está dando una enseñanza de alerta a las falsas doctrinas y que va a ser crucial y de suma importancia para el ministerio. No se debe de dudar del poder sustentador y de la providencia de Dios en el ministerio, habiendo visto nosotros muchas maravillas y cosas importantes que el Señor ha hecho con nosotros. Él nos quiere advertir de las malas influencias. Él dijo: ¿cómo no entendéis? De manera muy paciente, nuestro Señor: no les estoy hablando de pan. Si Dios ha proveído en el pasado, Él proveerá en el futuro. Si Dios multiplicó en el pasado, Él multiplicará hoy. No os preocupéis
había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de fariseos y de los saduceos, según Mateo 16:12. Veamos, hermanos, esta influencia en estos tres grupos. Veo aquí tres grupos. Quiero que conozcamos un poco a estos tres grupos. Y después quiero que veamos tres parábolas que Jesús les habló a estos tres grupos de fariseos, saduceos y herodianos en el templo de Jerusalén. Y después hay tres preguntas que los discípulos de estos grupos le hacen a Jesús ahí en el templo. Culminaremos con algunas aplicaciones para nuestra vida. El primer grupo, el más famoso, más popular, los fariseos. La palabra que mejor definía a este grupo era hipócritas. Ellos seguían reglas humanas, no son doctrinas divinas. Jesús dice: guárdense de esta levadura. Ponen cargas a los hombres que ellos no quieren mover con un dedo, inventadas por los hombres, reglamentos que no liberan a la gente, no la redimen. Eran avaros, según Lucas 16:14, teniendo una serie de maldades en su corazón. Y ahí en Marcos capítulo 7 dice que los fariseos y escribas, los escribas eran parte de los fariseos, pero habían alcanzado un puesto mayor. Ellos copiaron repetidamente los escritos del Antiguo Testamento. Eran fariseos con mayor posición. Los fariseos, como todos los judíos, tenían la tradición de los ancianos. Si no se lavan las manos muchas veces antes de comer, no lo hacían. Volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comían. Y había otras muchas cosas que tomaron para guardar. Ellos decidieron tomar esas costumbres. Lavadura de vasos, de beber, de carros, vasos de metal, de lechos. Y cuestionando estos hombres a Jesús, porque no guardaba la tradición de los ancianos. Los fariseos, Marcos 7:6, Jesús les dice: hipócritas. Y les cita a Isaías 29:13: este pueblo de labios me honra, más su corazón está de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los carros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas mayores y semejantes que estas. El versículo 9 dice: invalidáis el mandamiento de Dios. Lo que Dios mandó, ustedes lo invalidan. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldijere al padre y a la madre morirá de muerto. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán. Quiere decir esto: devoto a Dios, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. El asunto era, hermano, las ofrendas monetarias y materiales que son para Dios. Solo con decirle al padre o a la madre: esto es mi ofrenda a Dios, la palabra de Dios queda invalidada con vuestra tradición, y hacían muchas otras cosas semejantes a estas. ¿Por qué hacían esto? Porque a la gente le decían: no tienes que honrar a tu padre y a tu madre, solamente con que digas: es mi ofrenda a Dios. ¿Por qué lo hacían? Y en San Marcos 7:14 nos da la respuesta. Después Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: oídme y entended todos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Ahora sus discípulos les dicen: lo que sale del hombre lo contamina, porque dentro del corazón de los hombres, esto es lo que yo siento que Jesús vio en los fariseos.
malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y no contaminan al hombre. Los fariseos y los escribas limpiando solamente lo que los ojos de los hombres ven. Así es. Y Jesús, viendo omniscientemente el corazón de ellos, los ve sucios y llenos de toda esta levadura. Guárdense de esta mala influencia hipócrita. Si no está en la Biblia, es tradición de los hombres. Colosenses 2:20, Pablo dijo: ¿por qué, como si vieres al mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, no gustes y aún no toques, las cuales cosas son todas para la destrucción de los mismos, según en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? La levadura de los fariseos era religión sin arrepentimiento. La levadura de los fariseos era religión sin conversión, era religión sin convicción de pecado, sin regeneración, sin nuevo nacimiento. Hoy esa levadura se ve en muchos edificios llamados iglesias cristianas, grupos denominacionales. Solo hay apariencia de piedad en muchos de ellos, no hay exposición de la palabra de Dios, hay falta de enseñanza del texto en su contexto, hay falta del fruto del Espíritu Santo en la membresía y tristemente en muchos pastores. En muchas ocasiones son solo emociones y manipulaciones, unas más exageradas que otras. Pero Pablo nos dio claramente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu de Dios está en el corazón de un hombre o de una mujer, por necesidad, debe de verse este fruto, se debe de resaltar. Si no, es solo mímica, es solo actuación. La levadura de los fariseos, la cual Jesús manda a nosotros que observemos cuidadosamente y que la evitemos a toda costa. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un llamado al arrepentimiento. No hay necesidad de una gracia divina. Cuando esa levadura infecta, levanta una congregación que confía en su justicia propia. Solo hay costumbre, hay rutina. El culto comienza a las 10, termina a las 12 y de ahí todo se acaba. No existe una vida espiritual. ¿Por qué? Por la levadura de los fariseos, que impregna y afecta las congregaciones. Se dice: congrégate en mi iglesia, levanta las manos, pasa al frente, repite esta oración, bautízate, no importa si no sabes lo que estás haciendo. Como pastores y siervos de Cristo, encargados del bendito rebaño de nuestro Señor Jesucristo, que ganó con su sangre preciosa, debemos predicar: niégate a ti mismo, busca la santidad, sepárate del mundo, sométete a Cristo, toma tu cruz y sigue al Señor Jesús. La levadura de los fariseos ciega, condena, endurece, y la gente va al infierno desde los templos, desde las sinagogas, pensando que despertarán un día en el cielo, cuando en realidad son llevados por la senda ancha, por el camino amplio que lleva a la destrucción, y muchos son los que andan por él. Por eso Jesús mandó enfáticamente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos era otro grupo, hermanos. Mateo enfatiza a los fariseos y saduceos por hablarle a una audiencia judía. Los saduceos eran liberales, tenían muchas posesiones, controlaban el sacerdocio, el templo, negaban la inspiración divina de la palabra de Dios, negaban las acciones
milagrosas y la actividad angelical y la resurrección de muertos. El sumo sacerdote era saduceo, dependía él de Herodes por su poder político. Los saduceos eran el otro extremo, religiosos mundanos, tenían apariencia de piedad habiendo negado la eficacia de ella. Era una religión confortable, mundana, sin restricciones, modernos. Los saduceos eran los aristócratas del judaísmo, operaban el sacerdocio, consiguieron sus riquezas a través del comercio que tenían en el templo con el cambio de moneda y la venta de los sacrificios. En su mayoría eran miembros del Sanedrín, el más alto concilio judío. Los saduceos no tenían una buena relación con los fariseos, uno porque por el poder que tenían y por su teología no aceptada. Religiosamente ellos interpretaban la escritura de forma muy literal y en algunos puntos eran más estrictos y rígidos que los fariseos. Algunos historiadores reportan que ellos rechazaban cualquier conocimiento de autoridad en la interpretación oral o escrita de las Sagradas Escrituras. Se basaban en la pureza levítica y se enorgullecían de ser ellos quienes preservaban la verdadera fe. Dieron una primicia al Pentateuco, así que excluyeron todos los del resto de las Escrituras como simples comentarios de los 5 libros de Moisés. Y como Moisés, según ellos, no enseñó directamente la resurrección de los muertos, por eso la negaban. Vivían en su orgullo perfectamente, cómodos en su mundanidad. Por eso Pablo, cuando habló en el concilio, siendo juzgado por el Sanedrín, viendo que había parte de saduceos, parte de fariseos, él dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado. Y con esto causó grande disensión entre estos dos grupos. Los saduceos no tenían gran interés en el Señor al principio, hasta que vino Jesús y los echó del templo en la época del año más lucrativa para ellos, que era la Pascua. Lo único que les preocupaba eran sus posiciones y sus grandes ganancias, y es que muchos judíos venían a esta fiesta año con año. Ellos eran los que calificaban si el presente era correcto o no, y tenían ahí borreguitos y becerros para venderlos. Y mucha de esta gente traía otro tipo de moneda, y en el cambio ellos tenían muchas ganancias. Los pontífices y los fariseos, cuando Jesús hizo esto, se juntaron en un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar en la nación. Siempre preocupados por su posición. Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Totalmente desinteresados por el pueblo, ellos interesados por su posición y sus ganancias. Y el último grupo, Herodes. Mateo habla de esta advertencia diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero Marcos, como su audiencia eran romanos, gentiles, dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y las dos son verdad. Con seguridad Jesús dijo las dos cosas: guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y de Herodes. Herodes es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernante de Galilea. El territorio se había dividido en 4 secciones, y Herodes se le encargó gobernar el territorio de Galilea. La levadura de Herodes la encontramos en San Marcos capítulo 6,
versículo 17. Levadura de iniquidad y de maldad de un gobernante que amenaza solo porque tiene autoridad. Herodes había tomado por mujer a Herodías, mujer de Felipe, su hermano, cometiendo así un acto de adulterio. Era la vida clásica de la dinastía herodiana. Los herodianos, la familia de Herodes, no eran judíos, sino eran idumeos, descendientes de los enemigos de Israel, los heroditas. Herodes Antipas arresta a Juan el Bautista, a este profeta de Dios, y lo condena a muerte. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le dice a Herodes Antipas para que lo mande a matar? Marcos 6:18 le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Antipas pensaba que estaba sobre la ley de Dios, y Juan el Bautista, al cual Jesús había ya declarado que no había hombre mayor nacido de mujer que Juan el Bautista, Mateo 11:11, abiertamente lo confrontó y le dijo: no te es lícito tener esa mujer. Aquella mujer Herodías lo acechaba y lo quería matar, pero no podía. Seguramente también Juan le había dicho a ella adúltera, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo, y le tenía respeto, incluso lo escuchaba y hacía muchas cosas que Juan le decía y lo oía de buena gana, pero no se humillaba para dejar su pecado. Un día oportuno que Herodes usó en la fiesta de su nacimiento, le da una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. La hija de Herodías, danzando frente a Herodes en una forma inapropiada, un hombre con una conducta inmoral, de placeres sensuales, depravado. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Corrupción inmoral, opuesto a la verdad de Dios, matando al mensajero de Dios. Él mismo lo declara en Marcos 6:16: este es Juan el que yo degollé. Pensamientos sucios, conductas inapropiadas en aspectos sexuales. Dice que le agradaba esta danza de la hija de Herodías y a todos los que con él estaban en la mesa, gente sucia igual que él. Pídeme lo que quieres, que yo te lo daré. Lo juró. Y todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, más a causa del juramento y de los que con él estaban, no queriendo él perder su popularidad, preocupado más por una posición, no quiso desecharla. No es suficiente, hermanos, entristecerse para hacer algo mal, algo tan diabólico. La levadura de Herodes era una preferencia por el ámbito político, por ganancias personales, y Jesús le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de Herodes. Una levadura, hermanos, que hoy rodea muchas iglesias, impregna a muchos pastores, política en la iglesia, hipocresía de ministros, tolerantes al pecado, se oponen a todos los esfuerzos para removerlo. Levadura que niega al que confronta el pecado. Levadura que no nombra el pecado por sus letras como es. Levadura que se opone a sacar al que peca y queda descalificado para el ministerio. Levadura que saca a aquellos que dicen: no te es lícito tener esa mujer. Levadura de Herodes, amor a la posición. Levadura que no quiere enfrentar el pecado en sus formas más obvias. Pastores, guardaos de la levadura de Herodes, dijo el Señor Jesús. Jesús nos previene de esa levadura. Enemigos del Evangelio, amantes de la posición social, política, el
religiosa, totalmente desinteresada de la gente, totalmente interesados en su propia conveniencia, homicidas como su padre el diablo, homicidas desde el principio los fariseos, los saduceos y los herodianos. Estos son los tres grupos que el Señor les está diciendo a sus discípulos que van a salir al ministerio, que no quede infectado en ellos esta levadura. La oposición no terminó ahí en los días del Señor Jesús. Jesucristo siguieron sus discípulos. Los saduceos todavía se indignaban con Juan y con Pedro cuando les enseñaban a la gente y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Quiero, hermanos, que veamos tres parábolas que Jesús les dijo precisamente a esos tres grupos en el templo en Jerusalén para identificar esta levadura, hermanos, y yo sé que hay mucha, pero vamos a ver estas tres parábolas. Y Jesús entra en el templo, las gentes proclaman que este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Jesús entra en el templo y echa del templo a estos grupos, sana ciegos y cojos, y muchos muchachos aclamaban Hosana al Hijo de David. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas se indignaban, y estos príncipes eran Caifás, Anás, los ancianos del pueblo, gran variedad de líderes religiosos y sin duda fariseos, saduceos y herodianos. La pregunta de ellos es: ¿no oyes lo que están diciendo? Es que decían Jesús, Hijo de David. Estaban diciendo, ahí está el Mesías. Ya en el templo, antes de que Jesús les presente estas tres parábolas, le preguntan, le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús responde simplemente, les dice, bueno, si ustedes me responden esta palabra, yo les digo con qué autoridad hago esto. Dice Jesús, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos pensando, ¿qué nos conviene más? Si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Si dijéramos de los hombres, perdemos la popularidad con el pueblo. Digamos que no sabemos. Jesús, no sabemos. Ni tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero no se vayan. Escuchen una parábola. ¿Qué os parece? No saben con qué autoridad. Y usa estas tres parábolas. ¿Qué os parece? Mateo 21 dice, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 28. Llegando al primero le dijo, hijo, ven. Y él respondió, no quiero ir. Mas después arrepentido fue. Llegando al otro le dijo de la misma manera, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y aquel dijo, yo, Señor, voy. Pero no fue. Es gente que dice, Señor, Señor, sin hacer la voluntad de Dios. Ahora Jesús les pregunta a estos grupos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos responden, el primero. Jesús les dijo, los publicanos. Esto era fuerte para ellos, hermanos, muy fuerte. Los publicanos, las rameras, os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Aleluya, amén. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle, pensando en la respuesta que más les convenía, no en la verdad. Si decimos de Dios, nos va a decir que debiéramos creer. Y a ellos, hermanos, decir que era ese bautismo de Dios, necesariamente tenían que creer que Jesús era el Mesías. Porque ¿qué fue lo que anunciaba Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dijeron, no queremos, no sabemos. Nos muestra, hermanos,
su avaricia, su popularidad, su posición, su maldad en su corazón, el amor al poder los tenía ciegos. Los publicanos, que fueron los grupos que el Señor utilizó, los judíos los trataban peores que gentiles porque habían traicionado a la nación, comprando franquicias de los romanos para cobrar impuestos a su propia nación. Y se dice que los romanos les exigían el 15%, el 5%, y ellos cobraban más, robando, rateros, a su nación. Y los judíos los tenían por pecadores. Y las rameras, por obvias razones, un grupo más, el grupo más bajo de la vida inmoral, Jesús les declara a estos líderes religiosos orgullosos que los publicanos y las rameras que desobedecieron a Dios y después se arrepintieron, van adelante al reino de Dios, que ustedes, intérpretes de la ley, que buscan posiciones altas y que odiaban a Juan el Bautista, porque cuando los fariseos vinieron a su bautismo de Juan, ¿cómo lo recibió Juan el Bautista? Generación de víboras. La otra parábola, el versículo 33, se oí otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió de lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, aún me hirieron, aún mataron, aún lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, y les hicieron lo mismo. A la postre envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús les dice: cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos le respondieron, escucha bien: a los malos destruirán miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores que le paguen su fruto. La pregunta es: ¿cuándo Jesús les dijo que eran malos? Ellos solo se estaban calificando. Jesús les cita el Salmo 118. ¿Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo los príncipes y los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos y le querían matar. Pero temían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta. Y si el pueblo iba en contra de ellos, perdían también su posición. Amantes, hermanos, de las posiciones. Ellos mismos declaran que eran malvados. Jesús les dijo ladrones. Moliendo ellos el anzuelo, dictaron su propia condenación. El Señor reitera el juicio a la incredulidad y a la impiedad de los líderes de Israel. El fruto del reino es la demostración de una vida de justicia con arrepentimiento del pecado. Pablo dijo en Filipenses 1:11: llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Estos grupos ya estaban condenados como la higuera cuando Jesús vino en el capítulo 19 a buscar fruto y solo tenía hojas, solo apariencia, no tenía higos, solamente aparentaba. Jesús le dijo: nunca más para siempre nazca fruto de ti. Es la levadura de maldad, siendo ellos los edificadores, no aceptaron a la piedra de esquina, mas tropezaron en ella, decían conocer a Dios y no le temían
conocían a la gente y a la gente sí le temían, complacían a los hombres. Qué horrenda y sucia levadura de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos. A toda costa convencieron a los hombres para liberar a Barrabás y matar al Señor Jesucristo. Preferían librar a un asesino que a nuestro Señor Jesús. Mateo 22, versículo 1 al 15, nos narra la última parábola, que les habló de una invitación a una boda de la realeza. Y si vemos la parábola, es la fiesta más grandiosa imaginable, dada por el monarca más grandioso imaginable, para los invitados más grandiosos imaginables. Estando todo listo, envía a sus siervos, las bodas ya están listas, pero los invitados no quieren venir. El propósito de la parábola es que sea algo absurdo. ¿Quién haría tal cosa? Te invitan a una festividad, a la mejor festividad del mundo, y no quieres venir. La comida más fina, la celebración más grandiosa, conviviendo con los hombres más prestigiosos de la tierra. La invitación del rey no solo es una honra, sino es una obligación. El rey envía a otros siervos. Mi comida está aparejada. Maté mis toros y animales más gordos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Ellos solo interesados en sus negocios, su egoísmo, indiferentes en honrar al hijo del rey. Si no le dan la honra al hijo del rey, no le dan la gloria al rey mismo, solo pensando en sus intereses propios. No solo se rebelan al rey, sino que también matan a sus esclavos y a sus siervos. Profetas como Juan el Bautista, al mismo Jesús, y eventualmente a sus apóstoles. Estos, dice el rey, no son dignos. Juan 5:23 dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En esta parábola se menciona a un intruso que entró no vestido de boda, y el rey ya había preparado un ropaje especial para todos los convidados que al fin fueron a esas bodas. Y este hombre, este intruso, quiso llegar ahí no vestido de bodas. Y es que no se puede entrar en esas bodas del Hijo del Rey con justicia propia. Los líderes de Israel intentaban con sus propias justicias y con su propia levadura, arrogantes y rebeldes, entrar en las bodas del Rey. Pero el Señor le dijo: no, necesitas un ropaje especial que solo yo te puedo dar. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos. Solo se entra, hermanos, ahí con la justicia que Dios nos atribuye a través de su Hijo Jesucristo. Mateo 5:20 dice: pues si vuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos y que la de los escribas, si no, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y es que ellos con su levadura infringían los mandamientos de Dios y así enseñaban a los hombres: nuestra justicia es mayor, hermanos, que la justicia de los fariseos y de los saduceos, porque es la justicia de Cristo. Es la justicia de la vida perfecta del Señor Jesús. Por eso es que podemos entrar en el reino de los cielos. Bueno, después de estas tres parábolas, estos hombres se fueron y mandaron siervos de ellos para hacerle tres preguntas que vamos a ver rápidamente, dirigidas a Jesús. Y ahí vemos más levadura. Primero envían a uno de sus discípulos con los herodianos, Mateo 22:16.
La primera pregunta, maestro, escucha sus palabras, hermanos. Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, que si no te importa la opinión de nadie, pues no tienes acepción de persona. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús entendía sus malicias, su astucia como la serpiente. ¿Por qué me tentáis, hipócritas, sabiendo que habían sido enviados por los fariseos? Tal vez, hermanos, dijeron ellos, va a hablar de idolatría cuando vea la imagen de César. O va a ver, si dice una palabra en contra de César, lo matamos. Pero el Señor le dijo, pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al final de cuentas, todas las cosas son de Dios. Al no funcionar, ahora mandan a los saduceos. Maestro, versículo 23 al 29. Moisés dijo, ahora usan a Moisés, primero a César, ahora usan a Moisés. Si alguno muriere sin hijos, su hermano y su hermano Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Bueno, pues entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó a su mujer y murió, y no teniendo generación, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo y el tercero hasta los 7. Después de todos, murió también la mujer. ¿Y recuerdan, hermanos, los saduceos no creían en qué? En la resurrección. Bueno, ahora le dicen la pregunta. Ellos dicen, Jesús, maestro, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Yo pensé que no creían en la resurrección. Jesús en el versículo 29 dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. E ignoran totalmente el significado de las Escrituras. Son hipócritas. Le dicen maestro, con astucia citan a Moisés, pensando que Jesús no podía contestar este tema del levirato, citado en Deuteronomio 25, pero Dios había honrado esta ley, este levirato antes de la ley, con el hijo de Judá, él que tomó la mujer de Onán. En cumplimiento a la ley, vos también tomó a Ruth como mujer. Estos hombres incrédulos al poder de Dios, incrédulos al poder ilimitado de Dios, Dios fácilmente puede transformar un cuerpo terrenal en un cuerpo celestial, queriendo negar la resurrección desde el Pentateuco, cosa que los fariseos nunca le pudieron contestar a los saduceos. Desde el Pentateuco, Jesús les dice, no habéis leído lo que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es el Dios de vivos. Es decir, Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, ellos resucitarán de entre los muertos. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, esa saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Erráis, ignorando las Escrituras. Levadura de ignorancia, hermanos, del significado glorioso de la palabra de Dios. Equivocados, terrenos maliciosos, pensando en mujeres en la resurrección. Erráis, totalmente errando. Las gentes se quedaron atónitas de que Jesucristo les había contestado así, hermanos, a estos saduceos. Así como Jesús mandó callar al demonio, así como Jesús le dijo a la tempestad, calma, así a los saduceos les tapó la boca. Así es, amén. Los herodianos
intentaron tentar a Jesús políticamente usando a César. Los saduceos lo intentaron tentar teológicamente usando a Moisés. Ahora los fariseos, viendo que no daba resultado, ahora le mandan a un fariseo. Vamos a mandarle a lo mejor, intérprete de la ley. Y aquí viene la tercera pregunta. Y Marcos dice que este era un escriba. Mandaron a un grande. Versículo 35 de San Mateo 22:38. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? El propósito es de que Jesús contradijera a Moisés y encontraran una culpa en él. Los judíos entendieron que había 613 letras separadas en el texto hebreo del Decálogo, de los 10 mandamientos. En Números había 613 leyes separadas del Pentateuco. Las habían separado en dos grupos, leyes pesadas y leyes livianas, pero entre ellos nunca hubo una unanimidad en cuáles eran livianas y cuáles eran pesadas. Preguntándole a Jesús si nombraba algún mandamiento, no sería ortodoxo y sería suficiente para condenarlo. En el versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Era parte del Shema, de Oye Israel, Deuteronomio 6, capítulo 4, capítulo 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11, del 13 al 21, Números 15, del 37 al 41. Ellos hacían unas copias de estas escrituras, de estas partes escriturales, y las ataban por señal en su mano y en los frontales entre sus ojos. Sus filanderías eran como cajas pequeñas adheridas a los postes de su casa, donde también guardaban estos fragmentos de la ley. Jesús les está declarando que el gran mandamiento es el que recitan todos los días, y muchos de ustedes lo traen ahí colgado en su mano y en sus frentes, pero se les olvida lo más importante de Deuteronomio 11:18, guardarlo en su corazón. Y Jesús les dijo: ay, por cierto, el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay demasiada, hermanos, levadura expuesta en estos versículos, en estas historias. Ellos no amaban a Dios, porque no amaban a quién, a su prójimo, ni al judío ni al gentil. Al judío le ataban cargas pesadas en sus hombros, imposibles, leyes imposibles que nadie las podía cumplir. Y los saduceos, hermanos, extorsionando a las gentes, vendiéndoles sacrificios y cambiando el dinero. Escribas y fariseos abusaban y hacían de la religión una mercadería. El que ama a su prójimo ama a Dios. El que no ama a su prójimo no ama a Dios, como declara 1 Juan 4:20. Amarlo no es decirle: ir en paz, calentados, saltados. Amarlo es darle las cosas necesarias para el cuerpo. Santiago 2:16. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estos eran falsos, pecadores, mentirosos, hipócritas, no regenerados, no habían nacido de nuevo. La élite religiosa del judaísmo nunca vio la verdad en el Señor Jesucristo. Nunca vio la verdad en el Hijo de David. Nunca vio la verdad en las Escrituras. Eran ciegos. La levadura de ellos, hermanos, solo usaba la Escritura para consentir sus tradiciones.
humanas, sus preferencias personales. Qué sucio y qué horrible cuando un ministro usa la Biblia para cumplir sus beneficios y manipular a la gente. Nadie dice que le podía responder palabra, como diciendo, ya mejor vámonos de aquí. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nunca se convirtieron, los dejó callados, pero no se convencieron. Nunca se humillaron, quedaron impresionados, pero nunca se convirtieron y permanecieron incrédulos. La condenación de esta levadura, hermanos, si usted lee San Mateo 23, dice que se sentaron sobre la cátedra de Moisés. Ellos se sentaron, no que Dios los sentó. Ellos se sentaron. No tienen ninguna autoridad de estar ahí sentados. Dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Son reglas imposibles de cumplir. Lo hacen para ser mirados de los hombres. Ensanchan sus filanterías, extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas. Aman los primeros asientos en las sinagogas. Aman las salutaciones en las plazas. Aman que los hombres les llamen rabí. No tienen humildad. Hipócritas, versículo 13. Al enseñar a otros a ser como ellos, les cierran la entrada al reino de los cielos. Versículo 14. Ay de vosotros, hipócritas, coméis las casas de las viudas y por pretexto haces larga oración. Habla de la arrogancia inescrupulosa de los escribas que se beneficiaban monetariamente. Las largas oraciones no eran devoción, sino eran deseo de ser vistos por las gentes. Ay de vosotros hipócritas, versículo 15, hacen un prosélito para ser hijos del infierno doblemente, igual que ellos. Versículos 16 al 23, condenan su avaricia, les importa el oro del templo, no el templo, y juran por el presente que está en el altar, sin importarles el altar. Apártate de su mentira, que ellos juraban las cosas de lo que Dios había hecho, y jurando de estas cosas que estaban en el templo, juraban por Dios mismo. Ay de vosotros hipócritas, versículo 23, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Dejan lo más grande de la ley, el juicio de la misericordia y de la fe. Pesaban aún las hierbas. Había quienes hasta contaban las semillas. De cada 10 semillas le doy una a Dios. El problema no era, hermanos, que ellos querían cumplir estas cosas minuciosas de la ley, pero el problema es que faltaban los principios morales de la ley, satisfechos solamente con lo exterior. Versículo 24, coláis el mosquito y tragáis el camello. Algunos de ellos incluso colaban sus bebidas con paños para no tragarse el animal más pequeño, inmundo, pero se tragaban el camello, dice el Señor, que es el animal inmundo más grande. Había robo e injusticia, apariencia, falsedades, hipócritas, versículo 28, hipocresía e iniquidad, comparados con sepulcros blanqueados. Versículo 29, 32, eran homicidas y matando a los profetas. Decían, nosotros si hubiéramos estado, no hubiéramos matado a los profetas, pero querían matar al Mesías, y al final lo mataron. Totalmente condenados, serpientes, generación de víboras, imposible que eviten el juicio del infierno, culpables de toda la sangre justa y asimilados con Caín, desde la sangre de Abel. Dice, yo creo, hermanos, que ya entendemos ahora por qué Jesús dijo, guardaos, guardaos, hermanos. Para concluir, debemos hablar lo que Dios dijo, ser
estar seguro de lo que Dios dijo, estar seguro de lo que predicas y lo que predicamos en el púlpito, seguros de que Dios dijo eso. No callar tampoco lo que Dios dijo. Cuando hablamos solo de la Escritura tenemos toda la autoridad. Cuando no hablamos de la Escritura no tenemos ninguna autoridad. Tito 2:15 dice: esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. La Biblia no solamente es la máxima autoridad, la Biblia es la única autoridad y está por encima de quien sea. Cuando es utilizada fiel y correctamente, después del sermón del monte, se admiraban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los fariseos. Primera Tesalonicenses 5:12: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, no con la levadura de fariseos, saduceos y herodianos. A veces se piensa que si se predica la palabra de Dios, si se predica la verdad, la gente se va de las iglesias. Y el resultado, hermanos, es de que se van de los incrédulos. Pero la palabra de Dios va a atraer al rebaño de Cristo, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amados hermanos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ahí en el capítulo 2, versículo 17, que Himeneo y Fileto, ellos se descaminaron de la verdad, siendo infectados con esa levadura de saduceos, y decían que la resurrección era ya hecha. La palabra de ellos carcomerá como gangrena. Son profanas y vanas parlerías. La iglesia de Corintio se había contaminado con estos saduceos también. Pablo les da una exposición acerca de la resurrección de los muertos, invitándoles a retener la palabra del evangelio que él les predicó. Él les decía: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, después a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último me apareció a mí, afirmando que Cristo resucitó y que habrá resurrección de muertos. En 1 Corintios 15:33 les invita a no errar como los saduceos, con su levadura erraban. Les dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa levadura corrompe y carcome, lleva a la muerte, lleva a la perdición, a ser comido de gusanos. En el capítulo 5 de 1 de Corintios narra que solo con un poco de levadura, con un poco de esta influencia, corrompe a toda la congregación. Hablando de los herodianos, habla de la fornicación, habla de las arrogancias, habla de la hinchazón, habla de la levadura, lleva a cometer maldades extremas, de ser presumidos, fanfarrones, alarde, jactándose. Cuando esa levadura se permite y se permitía el pecado, reinaría en la iglesia local. Límpienla, dice el apóstol Pablo, sea nueva masa. Así como la Pascua simbolizaba la libertad del pueblo de Israel de Egipto, la iglesia debe ser sin levadura, pues han sido separados del dominio del pecado y de la muerte por el perfecto Cordero que es el Señor Jesucristo. La iglesia debe separar toda impiedad, incluyendo la mala influencia de miembros pecadores, levadura de malicia y de maldad. No se envolváis, dice, con los fornicarios, con los avaros, ladrones, idólatras, maldicientes, borrachos. Dice: quitad ese malo de entre vosotros. Gente que quiere traer el pecado en las congregaciones. Juzguen a los que se dicen hermanos en la iglesia. No se aparten del mundo. El mundo es así, pero que en la iglesia no existan miembros así. No exista la levadura en la iglesia del Señor Jesucristo.
Gálatas habla de lo mismo, de los fariseos obligando a los cristianos a servir a la ley y a la circuncisión, y les dice que esa levadura oprime, y les invita a estar firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén, amén, gloria a Dios. Pastores, guardémonos nuestras congregaciones de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los falsos maestros, de los profetas mentirosos, de los soñadores de visiones mentirosos. Pastores, hagamos uso del poder invencible de la palabra y del ángel. Alimentemos al rebaño de Cristo con el pan que descendió del cielo. Alimentémoslo con pan sin levadura. Pastores, usemos la espada de dos filos, viva, eficaz, que parte el alma y que parte el espíritu, que parte las coyunturas, que parte los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Denle a los oyentes la lámpara que alumbra este mundo oscuro y tenebroso. Denle la palabra profética más permanente, a la cual estamos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La Biblia consumirá a esos falsos soñadores. La Biblia consumirá a esos falsos profetas mentirosos que dicen, como dice Jeremías 23, soñé, profetizando el engaño de su corazón. Profetas que predican sueños y no la palabra de Dios. Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Pastor, para que aquellos corazones duros usa la fuerza más grande que hay en este mundo, Amén. la fuerza quebrantadora de la palabra de Dios. Aleluya, amén. Jehová dijo en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como martillo que quebranta. No necesitamos levadura de fariseos, saduceos, herodianos. Tenemos la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Traza bien la palabra de verdad. Ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Recuerda pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No con levadura, guardaos de la levadura. Salmo 12:6, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra. Pastor, Jesús oró por sus discípulos y oró por todos nosotros en Juan 17, 17, y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.